Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con el spoiler para la serie Miel, Maestro. Y empezamos. Aunque Sora había hecho todo lo posible para demostrarle a Jun toda su sinceridad, ya habían pasado más de 2 días desde la última vez que había visto a Jun. Al principio pensó que Sora solo estaba ocupado con el trabajo y no le dio mucha importancia. Pero cuando llegó el lunes, cuando Sora siempre lo esperaba fuera de su departamento para llevarlo a la fábrica, no estaba. No había ni una llamada ni un mensaje. Jun, ¿qué pasa con Sor? Hace 2 días que no lo veo. ¿Se pelearon de nuevo?, preguntó Win. Jun, que había estado dando vueltas todo el día, repasó todo el fin de semana. ¿Habían discutido? ¿Había dicho algo que quizás lastimó a la otra persona? Pero por mucho que lo intentara, no se le ocurría nada. Sor se estaba alejando. Eso era la conclusión. Ya se rindió, murmuró Jun. Win miró de reojo a su amigo, notando la expresión tensa en su rostro. Su silencio durante todo el día demostraba que extrañaba a Sor. Jun guardó silencio tanto tiempo que Win casi dio por sentado que había perdido el interés en el asunto de Sor, pero de repente Jun sacó su teléfono y hizo una llamada. La línea sonó, pero nadie contestaba. Jun esperó y pulsó el botón de llamar de nuevo. Iba a darle a Sor una última oportunidad. Si no contestaba esta vez sería el fin. Todo se iba a acabar. Acabarían las dudas y acabaría la espera. Pero cuando la segunda llamada terminó sin respuesta, Jun se desplomó contra el asiento con un profundo suspiro y la frustración irradiaba. Lo llamo y sigue sin contestar. Le da igual. Yo no le importo. Pero si quiere darse por vencido no me importa. Su tono era cortante, con un toque de amargura. Se supone que eres el maduro, ¿verdad? Pero me está ignorando. Quizás ya le causé demasiadas molestias y quizás ya se cansó de mí, dijo soltando un suspiro, claramente intentando ahuyentar el dolor que sentía. Es muy terco y muy celoso. Le dije que no pasaba nada con John, pero no. Sigue dándole demasiadas vueltas. Si ni siquiera pudo superarlo, ¿qué sentido tiene? Yo también me estoy cansando de él. Ya no me importa. Que ya no me busque más. Oye, cálmate un momento, le dijo Win. Déjame intentar llamarlo yo mismo. Marcó el número de Sor, pero obtuvo el mismo resultado, ninguna respuesta. Miró a su mejor amigo. ¿Quieres que llame a Tai? Le preguntaré para saber qué sucede. No hace falta, dijo Jun con un tono firme. Regresemos, tengo mucha hambre, quiero comer algo. Wing asintió dejando pasar todo. Aunque silencio, le envió un mensaje a su hermano mayor. ¿Dónde está Sor? ¿Por qué desapareció de repente cuando Jung estaba a punto de rendirse? Más tarde, mientras esperaba el asesor, tras comprar comida del mercado, Wing lo llamó. Jung se giró, vio a su mejor amigo con la mirada fija en el teléfono. Ay, me acaba de enviar un mensaje. Dijo que Sor ha estado enfermo, por eso no ha venido en los últimos 2 días. Ni siquiera ha ido a trabajar. Jun se quedó paralizado. Si Sora había estado inconsciente durante días, debería estar gravemente enfermo. ¿Está muy mal?, preguntó Jun de inmediato con una voz suave y preocupada. No lo sé, Dai está ocupado atendiendo clientes, así que no he tenido tiempo de verlo. ¿Me prestas tu coche?, interrumpió Jun con la mirada fija, y la preocupación era evidente. Está bien, pero no conduzcas demasiado rápido, ¿de acuerdo? Will le dio las llaves, antes de ver a su mejor amigo yéndose. También llevaba la comida, por si acaso el paciente tuviera hambre. Sor probablemente se enfermó por la lluvia ese día. Condujo hasta casa de Sor. Al principio pensó en contenerse un poco esperando que Sor volviera, pero la había estado esperando durante días. No sabía por qué seguía postergando las cosas. Después de todo, Sor ya había hecho demasiado. Tenía que estar a la altura, tal como había dicho John. Si quieres amor, tienes que ser lo suficientemente valiente como para salir de tu propio muro. Estacionó el coche después de la puerta de Sor, pues ya había un coche estacionado delante de la casa. Jun bajó del coche con la comida que había traído, pero al llegar a la puerta, Jun no pudo evitar sorprenderse. No estaba cerrada. Ni siquiera la puerta de cristal estaba cerrada. ¿Dónde estaba Sor? ¿Estaba tan enfermo que olvidó cerrar las puertas? Normalmente siempre hacía una inspección para comprobar que todo estuviera cerrado, pero ahora no lo hizo, entonces debería estar muy enfermo. Si algo hubiera pasado, Jun estaba listo para llamar a una ambulancia de inmediato. No había forma de que mantuviera la calma. Jun entró a toda prisa a la casa ignorando todo lo demás. Puso la comida que había traído en la mesa. Justo cuando se dio la vuelta para subir a ver cómo estaba el paciente, de repente oyó una voz de una mujer. La voz se apagó.
Apareció una mujer bajando del piso superior. A Jun le dio un vuelco el corazón. Al principio no la reconoció, ya que solo podía verle los pies. Pero el hecho de que hubiera alguien arriba significaba que era alguien cercano al dueño. Su rostro se enfrió al darse cuenta de quién era. La misma mujer que una vez había desatado chismes en toda la oficina, con Penny. Estaré bien, no es nada grave. No hay necesidad de darle tanta importancia, dijo la voz ronca y apagada de Sor detrás de ella, justo antes de aparecer siguiéndola por las escaleras. Sor solo llevaba un diminuto short, solo esa prenda revelando su tórax. No solo el rostro de Jun se entumeció, sentía como si el corazón le latiera con tanta fuerza que iba a estallar, con una profunda y dolorosa presión que le dificultaba la respiración. Y a su mente vinieron los pensamientos. Jun ya no estaba seguro de si los viejos rumores de la oficina eran solo chismes, o habían sido ciertos desde el principio con esa mujer. Jun, ¿cuándo llegaste?, exclamó Penny sorprendida, pues era evidente que no esperaba verlo allí. Solo le había dicho a Jun que se había mudado con Wee. Jun gritó conmocionado, incluso con su rostro pálido y enfermizo. Una sonrisa se dibujó en el rostro de otra persona, pero la expresión de Jun no mostraba alegría. Tenía una mirada vacía e indescifrable, sin decir nada durante casi un minuto. Fue entonces cuando Sol percibió el peligro e intentó hablar rápidamente. No estoy con Penny, no es lo que piensas, le dijo. Ty le dijo a Win que estabas enfermo, así que vine a verte. Pero Penny te está cuidando mejor que yo, así que me voy, dijo fríamente y se dio la vuelta para salir de la casa. Jun, no te vayas, dijo Sor bajando las escaleras para detenerlo. Pero la fiebre no se le había ido y en cuanto se movió rápidamente sintió mareo. Casi se desploma y Penny tuvo que sujetarlo. Jun apretó los dientes, un olor sordo le invadió. Así que esos rumores eran ciertos después de todo. En la oficina se comportaban como desconocidos, pero entre bastidores eran muy cercanos. Se cuidaban el uno a otro, se visitaban a menudo. Sor no había cambiado, seguía siendo muy peligroso como siempre. Eres lo peor, Sor, dijo Jun finalmente sin poder contenerse. Lo estuve intentando. Quería darte una oportunidad, pero tú, de nuevo tú, le dijo. Sí, en la oficina sobre tú y Penny. Es cierto, ¿verdad? Durmieron juntos. Entonces, ¿por qué me sigues persiguiendo?, dijo Jun con los ojos rojos. Sor y Penny deberían haber pasado mucho tiempo juntos, y Jun recordó todas esas veces que Sol salía con ella. Él había sido tan ingenua, demasiado joven para ver la verdad. ¿De verdad creía que eran solo compañeros? Y todo eso de que le gustó hace mucho tiempo, todo debió ser una mentira. Solo quería engañarlo, jugar con sus sentimientos, burlarse de él. En los próximos videos continuaremos con más spoiler, y si te gustó el video por favor dale me gusta, también comparte el video y no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias por siempre ver los videos de esta serie. Cuídense mucho, bye bye.